a las que las familias hipospádicas nos encontramos sometidas por el sistema médico heteropatriarcal predominante en el Ecuador. En este sentido, la investigación sugiere bases para reestructurar las narrativas hegemónicas de una comunidad folclorida históricamente a partir justamente del tejido de memorias compartidas que evidencian las distintas dimensiones y condiciones humanas referentes a la vulnerabilidad, reconociendo la responsabilidad colectiva por la vida de los otros que tanto nos compete. Bueno, en Ecuador la historia social correspondiente a la medicina ha sido escrita en su mayoría por quienes la practican. Y las personas patologizadas, las niñas, las madres, las familias hipospádicas, como llamo yo, a este núcleo que vive en primera persona sus experiencias y narrativas, y la legitimación de las mismas es prácticamente nula o de extrema confidencialidad. Hemos sido y somos sistemáticamente silenciados por estructuras biopolíticas de la salud pública, la familia y el Estado. Así quienes han construido la memoria son aquellas que responden a intereses particulares del régimen heteropatriarcal, ¿no? Reproduciendo discursos y prácticas enfocados en características morfológicas, sexogenéricas de identidad heteronormadas. Como marco de este régimen se ejerce, perdón, disciplina y sometimiento a las corporalidades diversas o intersex a través de las ciencias tradicionales relacionadas con la salud y la vida, sosteniendo modelos que confieren a la genitalidad del ser humano un alto grado de consideración. Así, el sexo como órgano y como práctica se instaura dentro de un lugar biológico preciso y como una pulsión natural concreta, entre comillas, como una lógica que distribuye asimétricamente el poder y las posibilidades de vida digna intersex. En este contexto y en medio de un profundo vacío y desinterés nacional por el reconocimiento de las realidades de estas personas, distingo ejes centrales para la metodología de investigación que se articulan desde y a través del carácter crítico y cualitativo con enfoque feminista del levantamiento de archivos, registros y narrativas, situando como protagonistas a quienes encarnamos de la forma más directa y cruda esas experiencias. Como decía, las experiencias de las madres, de las familias y médicos tratantes de hipospadias, que hipospadias es un tipo de intersexualidad, ¿no? Y el objetivo central, por tanto, fue develar el sometimiento mediante la puesta en valor de nuestros testimonios personales para reconstruir y reformular la constitución de la historia, memoria referente a nosotros, ¿no? Y analizar los procesos de disciplina por los cuales estas familias hipospádicas somos patologizadas y tratadas mediante estas cirugías con pretensión correctiva, cosméticos sexuales, en el Hospital Pediátrico Baco Ortiz de la ciudad de Quito. Bueno, en este sentido, las guías para el desarrollo del estudio planteado se estructuraron gracias al trabajo activo con un grupo de familias y 3 médicos mediante entrevistas semiestructuradas y a profundidad, la escucha y la observación participante, los relatos de vida y mi autoetnografía como madre de un niño intersex. Esto durante mi estancia fue dentro de los consultorios, estuve presente en cirugías, en acompañamiento de salas de recuperación y cuento también mi propia vivencia. Bueno, en este sentido presento las formas en las que las distintas maternidades sostenemos la vida dentro de procesos de resistencia supremamente significativos y analizo como objetivos específicos qué ocurre, ¿no? En ese proceso de diagnóstico, perdón, de tratamiento y de cotidianidad de los mismos. Investigo cuáles son los procedimientos que la institución médica jurídica nos presenta y nos impone y qué sienten y piensan las personas involucradas al respecto, cómo y por qué se toman las decisiones o no de las cirugías de reasignación sexual y cómo se gestiona todo ello, ¿no? De esta manera, creo que fue posible develar la construcción y operación de los sujetos y los aparatos que regulan estos discursos, ¿no? Para dar cuenta de estos puntos, analizo el carácter exclusivo de la biomedicina para hablar de estos cuerpos intersex desde una perspectiva que siempre es patologizante. Bueno, vemos como el meticuloso tratamiento que establece los posicionamientos a partir de los cuales es posible hablar o no sobre estos cuerpos, quiénes lo hacen, dónde, cómo y por qué. Veo que se encierra en lugares específicos de vigilancia
de control y castigo, lugares que reservan al silencio y a la imposibilidad del habla como contingente fundamental de la problemática que estigmatiza a quienes cuidan niños con cuerpos diversos o intersex. Bueno, el punto esencial a tomar en cuenta radica en las reflexiones correspondientes al cuestionamiento de los modos en los que se abre o se veta su discusión. Y en ese sentido se profundiza en la interrogante sobre el hecho discursivo global referente a lo intersex como relacionado a la enfermedad, al silencio, ¿no? Y los porqués, y vemos cómo la prohibición, la censura, la denegación son las formas según las cuales el poder se ejerce. Analizo el tratamiento del sexo como problemática esencial en los puntos de intersección social que dictaminan su funcionamiento en base a una fundación que trata la procreación y su administración con intereses heteropatriarcales, situando a este y sus formas dentro de una económica estricta de reproducción. Es así que se evidencia con el registro de las experiencias y los testimonios cómo se expulsa de la realidad a las actividades no fecundas que no podrían tener como fin la generación o la reproducción del ser humano a través de un coito heteronormado, ¿no? Bueno, asimismo plantea una discusión referente al rol que desempeña el testimonio como otra de las piedras angulares para analizar el concepto de memoria, que es fundamental, como figura que rige la aparición de las proclamaciones o nombramientos de eventos reales, y además la conformación de aquello que hace que todas esas reflexiones, esas vivencias, esas existencias y acontecimientos no se desvanezcan en el tiempo, ¿no? Evidencio cómo dichos registros articulan un dispositivo activo para la formación y la transformación de los estamentos discursivos monopolizados. El desarrollo de este informe de investigación no guarda un orden estricto, lineal, sino en coherencia del tema intersex. No quise establecer como categorías rígidas para cada capítulo, para cada apartado, por lo que siempre enlazo mi voz con la teoría, las entrevistas, las vivencias de otras madres, mis silencios, los suyos, mis sentires y los nuestros al final, ¿no? En primera instancia analizo las distinciones de los conceptos referidos a la intersexualidad en relación a los feminismos postestructuralistas y reviso los planteamientos sobre la desnaturalización de los denunciados sexo-género a través del cuestionamiento hacia las categorías hombre-mujer como fijas, entre comillas, naturales y reales, ¿no? Identificándolas y cuestionándolas entonces como construcciones sociales. ¿Qué más? En el segundo capítulo presento reflexiones sobre los posicionamientos epistemológicos y políticos del conocimiento situado y el reconocimiento del lugar de enunciación como metodología fundamental para la investigación, y analizo la co-construcción de saberes y las implicaciones presentes mediante la puesta en valor de la palabra, el testimonio y la memoria en primera persona de los participantes y el reconocimiento de la constitución de cada persona dentro del marco de objetividad fuerte o feminista o objetividad encarnada, ¿no? Discuto cómo a través del dispositivo de los relatos de vida y la autoetnografía es posible estructurar una objetividad no neutral, digámoslo así, en la construcción de saberes, marcando la relevancia de estar implicada con un sesgo como investigadora y como madre al momento de querer analizar las múltiples aristas de la problemática sobre la intersexualidad. En el siguiente apartado designo y acuño esta categoría que yo llamo uretromasculinidades, y realizo un análisis crítico discursivo correspondiente al modelo base de la masculinidad hegemónica que presenta la literatura y práctica médica como fundamentales para la patologización de los cuerpos diversos. Evidencio entonces los ideales escuetos del lenguaje biomédico que perpetúan la mutilación de los sujetos hipospádicos, ¿no? En base a funciones heterosexistas del cuerpo. Me refiero a uretromasculinidades como esa masculinidad basada en la compulsión de la reconstrucción de la uretra y el pene a través de estas cirugías cosméticos sexuales, ¿no? Discuto también cómo la heterosexualidad, lejos de nacer naturalmente con cada cuerpo, debe reinscribirse, reconstruirse y consolidarse mediante las acciones constantes de repetición y de recitación instauradas como naturales para un hombre, ¿no? La potencia de la invocación performativa significa aquellos pedazos del lenguaje que se han visto cargados de poder y subyugación de los cuerpos diferentes, distintos, ante los cuerpos heteronormados, invistiendo a los sujetos de características determinadas. Así se castiga, vemos cómo se castiga a quienes desafíen la coherencia de ese sistema tradicional.
Bueno, en el siguiente apartado analizo la disciplina y la patologización médica, científica y legal de los cuerpos dentro del Estado y el rol ejercido por la institución de salud pediátrica más grande del país, que es el Hospital Baco Ortiz, como receptor y tratante del mayor número de casos intersex en el Ecuador. Y además hago un recorrido por los tratados referentes a derechos humanos en relación a la intersexualidad. Y finalmente, en el último apartado de la investigación, me dedico a registrar las memorias de 8 madres, una de ellas soy yo y un padre de niños con hipospadias, cuyo diagnóstico tiene que ver directamente con la asignación de un sexo binario. Intervenciones que en todos los casos alarman por la falta de consentimiento informado de los implicados, la falta de acompañamiento integral a los familiares y a los niños y la violación de los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador para la atención de neonatos intersex. Aquí profundizo en la búsqueda de componentes que posibiliten pensar y reconsiderar las presencias, las historias y los sentidos de vida correspondientes de estas familias patologizadas, reconociendo a la memoria dentro de los procesos de subjetivación anclados a experiencias y cicatrices simbólicas y corporales que significan razón de disputa, conflictos y resistencia, ¿no? Por tanto, se las comprende como dispositivos enmarcados siempre en dinámicas de poder que se involucran política e ideológicamente, y en estos casos los discursos de la heteronorma y la violencia institucionalizada en las en múltiples dimensiones, ¿no? Abordo también las problemáticas descritas desde la vivencia personal, que se vuelve objeto de reflexión, teorización y transformación también, porque somos justamente las madres de estos relatos quienes estamos poniendo el cuerpo siempre para preservar la vida de nuestros hijos y somos a quienes se nos culpa también por el resultado de vulneraciones sistémicas e históricas de las cuales seguimos siendo sometidas. Sí, eso sería. Muchas gracias. Perfecto, Luisa. Tienes tiempo, pero hablamos de nuevo durante el debate, ¿sí? Y ahí seguimos con Javier, por favor. Y Tomás Víctor llegó. Tomás Víctor de Brasil. Todavía no. Por favor, Javier. Ok, sí, se escucha bien el micrófono. Sí, sí, perfecto. ¿Vais a usar diapositivas? No. No, necesito. Vale. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Javier, soy de la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, yo pertenezco al Seminario Permanente de Bioética de la UNAM, en donde nos dedicamos a discutir temas esencialmente de bioética y bueno, entre ellos el tema trans en estos momentos en el que México vive pues un momento importante respecto a legislaciones que atañen al tema de la transexualidad, pues me pareció sumamente importante tocar un tema que es, por supuesto, controversial, es un tema muy poco hablado, por lo menos en México, ¿no? Que es el tema de la deconstrucción de la masculinidad. Específicamente voy a hablar yo desde un panorama de la transexualidad. La masculinidad en México, como bien se sabe en el mundo, tiene un estereotipo bastante peculiar, ¿no? Incluso regularmente cuando pensamos en un hombre mexicano, solemos referirnos casi de inmediato a esta imagen que se ha colado en la cultura mexicana, ¿no? Como de este hombre macho, rudo, mujeriego, ¿no? Un poco como que nos viene a la mente incluso las imágenes, no sé, de Pedro Infante, de Vicente Fernández, que desafortunadamente son referentes de masculinidad en México. Entonces, estos estereotipos que se tienen en México de lo que asumimos o de lo que esperamos que sea un hombre y por tanto de estos rasgos masculinos que le vamos a atribuir o que esperamos al que por lo menos, digamos, en la medida de lo posible, cumplan con los estándares que tenemos en México, pues por supuesto no se queda únicamente en los hombres cisgénero, ¿no? Sino que también estos estereotipos del clásico macho mexicano permea también a, pues, a la comunidad de hombres transexuales.
Entonces, antes de comenzar a hablar un poquito más de esto, sí quisiera detenerme a algo que me parece sumamente importante considerar para poder contextualizar esta pequeña charla, porque por lo menos en México la transexualidad definitivamente no se vive igual, ¿no? Cuando transicionas del género femenino al género masculino, ¿no? O viceversa. Realmente la transexualidad en México se vive de una manera abismalmente diferente dependiendo a qué género se busque la transición, ¿no? En el caso que aquí nos atañe, que es el tema de las transexualidades masculinas, por supuesto es un poco más complejo y a la vez es más sencillo en cuanto al hecho como tal de la transición. Obviamente hay, digamos, puntos en esto que son quizá un tanto obvios y hay otros que no son tan obvios, por lo menos si no se está en el contexto mexicano, ¿no? Quizá la diferencia de este transicionar entre hombres y mujeres trans, la primera es bastante evidente, ¿no? Que es la parte física. O sea, sabemos perfectamente bien que es muchísimo más fácil masculinizar un cuerpo femenino que feminizar un cuerpo masculino. En ese sentido, la transexualidad para las mujeres, para las chicas trans, por supuesto llega a ser muchísimo más complejo, pues porque es más notorio, es muchísimo más difícil, digamos, tener una feminización radical o parcial, ¿no? Porque, digamos, por la testosterona sabemos que hay cosas que definitivamente no van a cambiar, a diferencia de que sí cambian en el caso de los hombres transexuales, ¿no? Por ejemplo, entre las cosas que son más evidentes en el caso de los hombres trans, pues es el cambio en el tono de voz, el vello facial, la complexión, la redistribución de grasa, ¿no? Entonces, estos pequeños elementos nos van dejando ver que la transexualidad entre hombres y mujeres sí se vive de manera totalmente diferente. Ahora, en México tenemos, además de los problemas de los estereotipos en la masculinidad bastante anacrónica, que desafortunadamente impera todavía, tenemos un problema más. Y por ello también considero que es pertinente hablar de masculinidades también desde la transexualidad. El problema que vive México en materia de género es sumamente grave. Supongo que ustedes estarán al tanto, si es que leen noticias internacionales, que México está en un punto verdaderamente crítico respecto a los temas de feminicidio. Esto, por supuesto, sabemos que deriva, desafortunadamente, pues de estos patrones machistas y misóginos que se tienen en las masculinidades mexicanas, ¿no? Como dije al principio, se tiene un estereotipo bastante formado y quizá un tanto difícil de romper, de deconstruir, porque la masculinidad en México sigue un patrón, desafortunadamente, bastante violento, ¿no? Con el género femenino. Entonces, aunque obviamente todos estos estereotipos de masculinidad comparten en cierta medida, o bueno, más bien se comparten en cierta medida con otras culturas, el tema específico de lo masculino mexicano llega a ser un tanto diferente cuando lo pensamos desde la transexualidad. Para empezar, por el hecho de lo que dije antes, ¿no? De la diferencia entre transicionar masculino-femenino, pero también por un asunto que quizá es la clave para poder debatir este tema, ¿no? Que es algo que en la comunidad trans se conoce bastante bien, que es el famoso cispassing, ¿no? Voy a acotar un poquito aquí este concepto porque de pronto pudiera no parecernos tan familiar, ¿no? Cuando hablo de este famoso cispassing que es muy conocido en la comunidad trans, me estoy refiriendo al hecho de que la comunidad trans, digamos, busca como
se busca desde la transexualidad qué tanto pareces una persona cisgénero, ¿no? Sabemos que la persona cisgénero es aquella cuyo sexo biológico y género son concordantes, ¿no? Entonces, el cispassing que se busca en el tema trans es justamente esto, ¿no? ¿Qué tanto como hombre trans puedo llegar a pasar, digamos, ante la sociedad como un hombre cisgénero, ¿no? O en el caso de las mujeres, ¿qué tanto como una mujer trans puedo llegar a pasar ante la sociedad y de manera cultural y estereotipada como una mujer cisgénero, ¿no? Es decir, ¿qué tanto puedo llegar a adquirir características, no solamente físicas, ¿no? Sino también en cuanto a actitudes, en cuanto a comportamientos, en cuanto a estereotipos, ¿no? Que se esperan de lo masculino y lo femenino, llevado exclusivamente a esta cis heteronormatividad. Entonces, ya que aclaré un poquito esto, ahora sí me detengo y entro de lleno al tema, porque desde mi punto de vista y desde la experiencia que tengo en comunidad trans, creo que aquí está verdaderamente el problema de las masculinidades tóxicas que desafortunadamente también nos alcanzan en la comunidad transexual. Y digo esto porque finalmente cuando uno busca, ¿no?, transicionar de este género femenino al género masculino, definitivamente, o sea, yo creo que aquí en China, en Rusia y en Estados Unidos y donde sea, buscamos cubrir ciertos estándares, ¿no? Ciertos estereotipos que la gente esperaría que nosotros asumiéramos cuando decidimos hacer una transición de género, ¿no? Y claramente estoy hablando no nada más digamos, desde ese punto de vista, si queremos hacer la diferencia entre transgénero y transexual, que es un poco más un tema médico, pero vaya, o sea, cuando se busca ya el tratamiento hormonal, la cirugía, ¿no? Regularmente la mastectomía de primera instancia, quizá no, el tema corporal es, por supuesto, importante, ¿no? Pero también, y aquí es donde entra el problema que tenemos en México de las masculinidades, porque también se busca esta repetición, ¿no?, de patrones que nos permitan tener un encaje, digamos, sólido con el resto de los hombres cisgénero, ¿no? Es decir, cuando estamos pensando la transexualidad específicamente masculina, por supuesto que se va a equiparar en algún punto a la transexualidad, a la masculinidad de las personas cis heteronormadas, ¿no? Eso es algo que no podemos perder de vista. Y es algo, por supuesto, importante y es algo que necesitamos poner en cuestión porque es evidente que la masculinidad de las personas cisgénero es terrible y es tan terrible que nos tiene en el límite de verdad en cuanto a feminicidios en México. O sea, ser mujer en México es un peligro, ¿no? O sea, ser mujer en México es de verdad un peligro latente en el día a día, en la escuela, en la oficina, en la calle, en el transporte público, vaya, hasta en la casa, ¿no? Sabemos que en México muchas de las violaciones, incluso que se dan desafortunadamente pues, hacia las mujeres, justamente empiezan con los familiares. No sé de otros países, pero en México ahí están las estadísticas. Entonces, justo creo que tenemos que comenzar a mirar de una manera crítica esta masculinidad de las personas cisgénero, justo para poner un límite, ¿no?, entre lo que quizá podríamos tomar de ello de una manera deconstruida y lo que definitivamente desde la transexualidad no deberíamos permitir en lo absoluto que pase, ¿no? Porque justamente es seguir repitiendo este mismo patrón de violencia hacia las mujeres, ¿no? Porque justo la transexualidad masculina permite que las personas que hacen esta transición social específicamente queden en una ventaja nuevamente, ¿no?, respecto a las mujeres. Y por ello justamente comento lo importante que es tener en consideración
que la transición entre hombres y mujeres es abismalmente diferente, porque pareciera que en este imaginario de la escala social, el transicionar hacia lo masculino nos coloca en un peldaño, ¿no? Más arriba en este imaginario social, ¿no? Y en el caso de las mujeres trans, digamos, las baja un peldaño de esa masculinidad en la que estaban. No sé si me doy a entender. Entonces, esto es sumamente importante porque viviendo en un país tan misógino, tan machista, tan violento con las mujeres, yo creo que la comunidad trans de verdad no puede darse el lujo de repetir estos patrones que finalmente van a derivar exactamente en el mismo problema que estamos teniendo con los hombres cisgénero. O sea, hasta ahorita es verdad que no hay una estadística o no hay un reporte, por lo menos no hay un reporte bien hecho en México, en general de la transexualidad, y mucho menos hay en el caso de violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces, pues básicamente esto es lo que yo quería comentar. Considero que la comunidad trans debe tener necesariamente una deconstrucción urgente, porque es verdad que se ve de manera reiterada en la comunidad trans de chicos específicamente esta repetición de patrones, esta repetición de violencia, ¿no? Hace poco me metí a un grupo de WhatsApp de chicos trans y uno de ellos comenzó a platicar, ¿no? De, a mí me gusta grabar a chavas sin su consentimiento, o sea, vaya, la manera en la que se refieren a las mujeres sigue repitiendo este patrón misógino, ¿no? Es como un poco, yo sé que es terrible para la comunidad trans tener este recordatorio latente de dónde vienes, pero creo que en el caso de las transmasculinidades es sumamente necesario. O sea, no podemos olvidar en la comunidad trans de dónde se viene, ¿no? O sea, entiendo la parte de incomodidad de, oye, yo no quiero que me recuerdes mi pasado, yo no quiero que me recuerdes como esa etapa que tanto me incomodó, pero cuando estamos viendo el panorama que sufrimos en México respecto a la violencia de las mujeres, sí que tenemos que recordarlo, ¿no? O sea, por supuesto, no para incomodar a la comunidad de hombres trans, no para incomodar, digamos, en esta cuestión tan personal, pero sí necesitamos definitivamente tener una visión crítica hacia esto, ¿no? El ambiente mexicano de violencia que se vive respecto a las mujeres no nos da, en serio, para seguir normalizando desde la transexualidad todos estos errores tan terribles, violencias que se ha tenido desde la cis heteronormatividad. Entonces, pues por mi parte sería todo y bueno, pues quedo pendiente de las críticas, preguntas o lo que sea que tengan. Perfeito, Javier. Ainda hay un rato de tiempo, si quieres. Ok, ¿cuánto tiempo me queda? Okay. Un poquillo. Ah, no, bueno, pues entonces está perfecto, ¿no? Porque, o sea, sí me gustaría también hacer un poco de mención de las diferencias que tenemos en México y que son sumamente marcadas respecto a lo que comentaba, ¿no? Respecto al transicionar. Por ejemplo, no sé si sepan, en esta mesa que me parece que es específicamente de comunidad trans, pero bueno, en México realmente no tenemos muchas estadísticas sobre este tema en específico. Y en general en el mundo no se tiene, ¿no? El único observatorio respecto a tema trans serio que hay es justamente el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, que cada año desde, me parece, hace como unos 15 años por ahí así, nos viene dando información bastante valiosa sobre la comunidad trans. Y algo que es muy valioso y que ha aportado este observatorio es justamente algo que refuerza un poco de lo que dije, y es que en sus estadísticas, desafortunadamente, el 96% de personas trans asesinadas son mujeres. Creo que esto nos dice muchísimo respecto a la diferencia, ¿no? Entre ser un hombre trans y una mujer trans. O sea, definitivamente la mujer trans se pone en un blanco de discriminación doble
en México y en el resto del mundo, ¿no? Por ser mujer y por ser trans. En el caso de los hombres trans, por eso es tan diferente y por eso creo tan necesario que se tiene que revalorar, ¿no? Esta identidad de lo masculino de la transexualidad. ¿Por qué? Porque justo por el cambio que mencionaba, que es tan abismalmente diferente, regularmente la transexualidad masculina pasa desapercibida. Y pasa desapercibida no nada más en una cuestión física, ¿no? Incluso también por esta repetición de patrones, de estereotipos, de violencias, en el lenguaje, en las actitudes, en la manera en la que se trata a las mujeres, en la manera en la que se trata a la pareja, porque se sigue repitiendo este patrón de yo soy el macho mexicano que es varonil, que es fornido, que es mujeriego, vaya, ¿no? O sea, todo esto que nos ha pues derivado en México en una situación gravísima en materia de género. Entonces, bueno, pues ya que tengo 2 minutos, ya aquí termino para comenzar lo que sigue. Perfeito. Sigamos, entonces. Voy a hablar em português despacio. Peço ao pessoal da organização do colóquio que deixa livre, né, libera os microfones e câmeras de quem está com a gente, para que a gente possa, para que outras pessoas, né, possam abrir as câmeras e possa participar com o microfone também. Quem queira fazer comentários e dúvidas, perguntas, apreciações. Queria só confirmar se o Thomas Vitor Barreto Cardoso, se ele chegou, a partir de uma outra identidade aqui, né? Porque pode ser que tenha chegado, mas caso não, a gente segue para o debate. E aí, assim, eu tenho alguns comentários e provocações, mas eu gostaria de saber se alguém que está nos assistindo, né, gostaria de colocar primeiro, né? Matheus, Karina, Natália, Ana, Pablo, Davi, ou mesmo a Luísa e o Javier, né, podem fazer perguntas entre si. E eu, como estou como comentador, né, já eu vou fazer algumas provocações. Davi, levantou a mão, por favor. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Olá, sim? Sí, Podes bueno. abrir a câmera? Ah, ok, espera. Espera, ok. Estoy desde mi cuarto. Porque vivemos tantos anos com a câmera cerrada, ou, na verdade, em verdade, por las câmeras, Espera, e seguimos por las câmeras, desafortunadamente. es que en las otras mesas las habían estado bloqueadas, entonces no sabría cómo. Pensé que aquí estaban bloqueadas también. Estão bloqueadas. Bien, estamos ouvindo. Pode falar. Ok, entonces, bueno, esta es para Javier, ¿verdad? Estaba escuchando tu ponencia y mi pregunta es si ustedes desde la UNAM, así es, ¿verdad, Javier? Desde la UNAM, ustedes han realizado trabajos relacionados con grupos de hombres trans, ¿verdad? Se han realizado trabajos que tienen que ver con género y masculinidades, con hombres o mujeres trans. No sé si ustedes han hecho ese tipo de abordaje o si han establecido más que todo investigaciones con las poblaciones trans. Esa es mi pregunta. Ok, pues hay muy poca investigación en general en México, en la UNAM, no se ha tocado mucho el tema de la transexualidad, porque por supuesto es un tema bastante complejo, ¿no? Es un tema complejo y de cierta manera sigue siendo un tema, pues, tabú, desafortunadamente. ¿Por qué? Pues porque nadie quiere ponerse en el blanco de discriminación y salir a gritar, yo soy una persona trans, ¿no? Ese sería el principal motivo. Pero de las investigaciones que se han hecho regularmente tiene que ver con salud.
La Facultad de Medicina sí ha tenido, la Facultad de Medicina tiene un investigador muy bueno que se llama Juan Carlos, híjole, no recuerdo su nombre, pero ahorita lo busco y lo dejo aquí en el chat. Juan Carlos hace investigación desde el ámbito sanitario respecto a poblaciones LGBT. No se centra como tal en poblaciones trans, pero sí ha tenido alguna investigación. Y realmente lo que hemos tenido en la universidad, por lo menos en lo que va del año respecto al tema trans, tristemente debo decirte que es muy desalentador. Hace aproximadamente medio año se intentó hacer una mesa de diálogo respecto a la diferencia entre sexo y género. O por supuesto, esto nos lleva al tema de la transexualidad, ¿no? Sabemos que este debate entre sexo y género es como que, digamos, el punto fuerte para comenzar a debatir las transexualidades. Entonces, en este foro que se hizo desde el CEICH UNAM, que lo puedes buscar, de hecho este foro está en YouTube. Básicamente lo que dijeron todas las chicas fueron ponentes, todas las ponentes, perdón, fueron mujeres, mujeres bastante conocidas en México por sus aportes al feminismo, y desafortunadamente los comentarios que hicieron fueron sumamente transfóbicos. Esto derivó en que el problema de la transexualidad en la UNAM se visibilizara, pero por otra parte también se agravó, ¿no? De hecho, no tiene mucho, yo creo que tendrá un mes, que la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de donde yo vengo, por cierto, estuvo en paro porque la facultad que había sido más diversa y más abierta a, a todo, ¿no? Resultó ser la facultad más transfóbica. Se llenó de mensajes de odio hacia la comunidad trans, específicamente hacia las mujeres trans, los colectivos feministas TERF, ¿no? Como se hacen llamar, que significa trans excluyentes, han llenado la Facultad de Filosofía y Letras de mensajes de odio, ¿no? De mensajes que incitan a violentar de manera física y verbal a las mujeres trans. Entonces, a la UNAM le falta mucho, definitivamente le falta mucho. Desde mi punto de vista, la universidad no ha movido un dedo para poder hacer visible el problema tan grave que se tiene de transfobia, y no creo que lo hagan pronto, ¿no? Incluso yo mandé a la comisión tripartita de la Facultad de Filosofía y Letras un proyecto para ayudar a paliar un poco este asunto, y es la hora en la que no me lo contestan. Entonces, pues sí, tristemente la máxima casa de estudios en México no ha aportado tanto al tema de la transexualidad y sobre todo al tema de la transfobia. No sé si te respondí tu pregunta. Davi, sua câmera abriu um pouquinho, mas fechou em seguida. Eu vou fazer alguns comentários, né, e provocações, né, para os dois trabalhos, né, para a Luísa e Javier, e para a gente seguir, né, dialogando. E aí vou pegar o gancho, né, da pergunta do Davi, da resposta do Javier, sobre as ações institucionais, né, para esse debate, né, sobre a experiência trans, né, seja trans masculina ou trans feminina. Eu sou do Departamento de Psicologia, né, da Universidade Federal de Pernambuco, do Brasil, Nordeste do Brasil. E é interessante, não é que as coisas estejam resolvidas no Brasil, muito pelo contrário, né? A gente está num momento, inclusive, né, nacional, vocês estão acompanhando aí, muito retrocesso no plano das políticas, muito conservadorismo, muito fundamentalismo, né? Mas há também muita resistência a esse processo todo, né? E na Universidade Federal de Pernambuco, no pré-grado, né, não há ainda, né, uma política de ação afirmativa para a população trans, mas no pós-grado já tem
bom, vou falar em português, mas assim, a seleção para pós-graduação, para ingressar na pós-graduação, há uma política de ação afirmativa, né, para a população trans. Como tem as cotas étnico-raciais para pessoas, né, negras, tem para pessoas descapacitadas e tem também para a população trans, né, para exatamente conseguir, né, alcançar e estar no pós-grado. No pré-grado, não tem uma política de ação afirmativa, né, para poder você ingressar, mas tem já uma coordenação, é uma universidade pública, tá certo? Uma grande universidade pública. Aí tem uma gerência, né, uma coordenação de políticas LGBT para poder fazer toda essa discussão do respeito à população trans, campanhas, o respeito ao nome social, né? Então, para as pessoas, seja transmasculino, seja transfeminino, garantir a mudança do nome, né, no registro de matrícula. Então, começa a ter um acolhimento, né, uma acolhida melhor, o que não, né, significa que não acontece transfobia, tá certo? Mas, institucionalmente, há uma mobilização e uma movimentação, né? Só para trazer aqui para... Agora, isso, né, que eu volto a repetir, é uma grande universidade, uma universidade pública, né? Não é a mesma coisa, acontece para faculdades privadas, né, para faculdades menores, mas, né, é uma coisa interessante o que está acontecendo aqui, porque, inclusive, desafia aos professores, aos catedráticos, a aprenderem, né, com as experiências. Então, assim, quando vem uma normativa da reitoria, que tem que ter ação afirmativa na pós-graduação, os professores, os mais conservadores, mais jovens ou mais velhos da universidade, mais conservadores, têm que aprender a fazer, sabe assim? Tem que aprender a como se organiza, se reorganiza para garantir vagas para a população trans, né? População trans, população negra, população com deficiência, né? Discapacitada, né? Mas eu queria voltar um pouco para o debate, né, que vocês trazem, muito interessante, teórico, conceitual e de experiência, de vivência, tanto sobre a transmasculinidades como sobre a experiência intersex. Porque eu tenho tido, né, orientandos e orientandas do pré-grado, do pós-grado, né, trabalhando com as temáticas, né, meninos fazendo transição, né, e meninas fazendo transição, e um trabalho também sobre a intersexualidade. Agora mesmo, eu dou aula na graduação de projeto de pesquisa, formulação de projeto de investigação. E eu escolho sempre um tema para poder trabalhar. E o tema do semestre que acabou agora, as nossas aulas, foi a questão da intersexualidade. E aí, tanto o tema da intersexualidade como o tema da transmasculinidade, o conhecimento biomédico, né, a biopolítica, é um grande marcador para o conhecimento, que a gente concorde ou discorde, está lá presente, né, muito forte. E sempre a ideia de uma intervenção sobre o corpo, para transformar o corpo. E partindo do pressuposto que esse corpo ele é um corpo inadequado, né? Então, ele é inadequado e, em geral, a experiência ela é patologizada. E eu preciso intervir sobre esse corpo para poder transformar esse corpo. E aí eu fico pensando, né? E aí essa é a minha provocação para vocês,
se nesse desenvolvimento das discussões que a gente faz, a gente também não cai nessa trampa, né? Como se diz em castelhano, né? De apostar nessa intervenção biomédica para corrigir os corpos, mesmo que a gente não considere que seja um corpo desajustado, que seja um corpo inadequado. Mas o Javier desenvolveu bastante isso, o processo da transição, a hormonoterapia, né, uma série de especialistas médicos, não é à toa que o investigador, né, um dos mais presentes vem da medicina. Ainda bem que tem alguém da medicina fazendo isso de maneira adequada, né, pelo que você falou, né, não é um patologista, é alguém que está tentando, né, fazer de maneira mais ética, né? Mas esse é o nosso marcador, sabe? O conhecimento biomédico ainda é a nossa referência. Como é que a gente consegue pensar? Como é que a gente consegue pensar a experiência, o debate, as reflexões sobre a intersexualidade e sobre a experiência trans para além desse conhecimento biomédico? Ou como é que a gente consegue implodir por dentro esse conhecimento biomédico? Essa era uma primeira provocação. Depois eu posso trazer outras, mas queria ouvir vocês. Não sei se eu me fiz entender em português. A cara de vocês não está muito boa, Más não. o menos, más o menos. Más o menos ahí caché algunas cosas que me parecen pues verdaderamente interesantes, ¿no? La cuestión que comentas respecto al problema que hay en las instituciones universitarias creo que es fundamental. Es fundamental porque la academia en México y en todo el mundo es un lugar de cambio, de transformación de los jóvenes, ¿no? De las nuevas generaciones para adquirir conocimientos y para adquirir nuevos valores y nuevas perspectivas y romper con estereotipos y poder deconstruir lo que como sociedad nos ha generado daño, ¿no? Y creo que, por ejemplo, específicamente, pues en el caso de mi universidad, ¿no? Que yo vengo de la UNAM desde preparatoria, es bien importante que la universidad entienda, que la UNAM entienda que hay cosas que no bastan, ¿no? Por ejemplo, la universidad, la máxima casa de estudios de México, ha querido eludir el problema gravísimo de transfobia diciendo, bueno, a ver, es que, mira, yo como soy la máxima casa de estudios y soy súper abierta, ya te estoy dando chance de que tú vayas a la dirección de asuntos estudiantiles para que me digas cómo te tengo que llamar, ¿no? Para saber si te tengo que llamar María o si te tengo que llamar Juan o cuál va a ser tu pronombre. Y es como, ok, o sea, eso está muy bien, pero eso no nos garantiza que sea una universidad sin transfobia. O sea, vaya, la institución necesita hacer muchísimo más que permitirme a mí llevar mi acta de nacimiento en donde consta que yo soy Javier, ¿no? O que yo soy María, o que yo soy, o sea, el esfuerzo que se tiene que hacer desde la institución no basta con decir, ah, pero es que yo respeto tu nombre, no, o sea, respetas mi nombre, pero no respetas mi estancia en el aula, ¿no? O sea, yo no puedo ir a un baño de manera segura, yo no puedo ir a un aula sin discriminación, yo no puedo andar por los pasillos sin que alguien, o sea, sin tener el temor de que alguien me va a violentar, ¿no? Realmente el esfuerzo institucional de las universidades, específicamente públicas, que son regularmente las que tienen más impacto en la sociedad, porque por supuesto son regularmente universidades más abiertas, más críticas, más de izquierda, ¿no? Menos, por lo menos aquí en México, la mayoría de las universidades privadas tienen tintes religiosos, ¿no? Jesuitas, vaya, hay infinidad de universidades importantes y que aportan muchísimo, sin duda alguna, a la academia,
pero desde una perspectiva religiosa, ¿no? Y la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una universidad laica, realmente se está quedando corta en todo lo que debería estar haciendo en cuanto al esfuerzo, no solamente para erradicar la transfobia de la universidad, para erradicar la transfobia de México. O sea, México es el segundo país a nivel mundial más peligroso para ser una persona trans. El primer lugar lo ocupa Brasil, de ahí le sigue México, en todo el mundo. Entonces, que la Universidad Nacional Autónoma de México no está haciendo algo para combatir, para paliar por lo menos el problema que azota no nada más a la universidad, sino al resto del país, es verdaderamente inadmisible. Eso era lo que quería comentar respecto al tema de la institución. Y también me encantó lo que comenta sobre el hecho de la transformación de los cuerpos, ¿no? De esta intervención biomédica. Eso es sumamente importante porque regularmente cuando hablamos de transexualidad y de esta búsqueda de concordancia física, ¿no? Con el género, realmente creo que se ve de una manera superficial. Porque no es nada más el hecho de querer masculinizar un cuerpo, de querer feminizar un cuerpo. En realidad, esa transformación y esa intervención biomédica impacta más allá de lo físico, impacta más allá del cuerpo. Y yo me atrevería a decir que tiene más un impacto en la salud mental que en lo corpóreo. Porque simplemente el hecho de buscar esta concordancia física, ¿no? Con el género, definitivamente impacta más en el hecho de cómo me siento yo y cómo por fin voy a tener la posibilidad de que me perciba el otro, ¿no? O sea, desde una perspectiva muy filosófica, ni los cuerpos ni las mentes pueden entenderse de manera aislada, ¿no? Tan es así que, si no fuera así, a mí no me importaría tener una apariencia femenina o masculina, me daría igual como me ve el otro, pero es necesario para poder tener también, digamos, esta salud integral que se necesita para todo lo que implica el transicionar, ¿no? Que no es nada más el hecho de cuidar la salud, sino también y de manera esencial de buscar sobre todo el cuidado de la salud mental, porque además sabemos que con los tratamientos de reemplazo hormonal, el tema emocional en las personas trans se dispara, ¿no? De por sí la comunidad trans es una comunidad que tiene bastantes problemas en ámbitos de salud mental, y con las hormonas se agrava. Eso es un hecho y eso está comprobado. Entonces, justamente esta búsqueda de las hormonas, de las cirugías, de las intervenciones biomédicas, no solamente impactan a la manera en la que yo me percibo, la que yo por fin me voy a percibir como el género que tengo aquí y cómo me van a percibir los otros, sino también en esta estabilidad pues mental que definitivamente todos buscamos, ¿no? Transexuales o no transexuales, todos buscamos esa paz mental. Y bueno, pues eso. Perfeito, Javier. Vamos a oír Luisa y después paso David, levantó la mano de nuevo. Luisa, y después voy a hacer otro comentario. Gracias. Sí, justo con lo que dices, Javier, el tema este de la intervención médica me parece que es aún incluso más delicado cuando es dirigido e impuesto a niños intersex, ¿no? Que no tienen ninguna voz ni voto, ¿no? Sobre lo que se hace en sus cuerpos, y más aún es alarmante, específicamente en el caso que yo investigué que se llama hipospadias, que se comprueba que no hay ningún impedimento fisiológico, por así decirlo, físico, médico, que atente a la salud per se del niño que va a ser intervenido, ¿no? Sino que se realizan estas cirugías en busca de una estética específica del pene en este caso y de cómo funcionaría este pene, ¿no? Entonces empiezan a haber estas discusiones de los sinónimos que tiene la medicina entre salud, normalidad, funcionalidad, cuando estos niños al no operarles simplemente tendrían que orinar sentados
lo cual transgrede todos estos códigos de los roles de género, de cómo debería orinar un hombre, ¿no? Parado, y no como lo dicen muchas personas es para que este niño no se traume para orinar, que orine como mujer, ¿no? Entonces me parece como súper, súper, súper importante señalar eso. Gracias. Davi? Su Sí, micrófono. sí, sí. No, era sobre la misma línea que, bueno, que estaba hablando Luisa, porque yo entré ya casi prácticamente que estaba finalizando tu presentación, ¿verdad? Y nada, me puse a buscar el término que salía allí, ¿verdad? En el título de tu presentación que era hipospadia, porque no sabía, me imaginé que era un término médico, ¿verdad? Entonces no sabía qué era, pues ya lo encontré. Y pues esto está relacionado con lo que dice Jorge, ¿verdad? Sobre el tema de la intervención de los cuerpos, ¿verdad? Y resulta, pues, ya por si es complejo, ¿verdad? Y y hablar de eso desde la misma, del involucramiento de los papás y de las mamás en cuanto a la toma de decisión de eso. No me imagino en esa situación tan compleja, ¿verdad? Porque más adelante no vas a saber cuál va a ser su género, pues al fin y al cabo, ¿verdad? Y y vendrá este paso, ¿no? A seguir como, ¿cuál es esta intervención del cuerpo que se tiene que ver con con esta persona, ¿verdad? Si corresponde o no, o si no, pues, pues que busque cada quien su propia búsqueda de la identidad, ¿verdad? Y me resulta interesante cómo también cómo nos trastornamos nuestras mentalidades alrededor de esta construcción de género que sigue siendo una performance, ¿no? Al fin y al cabo, es un teatro, ¿no? Que nos han educado dependiendo de nuestro órgano biológico con el que nacemos, pero que cuando salen este tipo de casos, ¿no? Médicos, se trastorna todo este sistema eh, eh, de los dos sexos, ¿verdad? Y revuelve todo, ¿no? O sea, ¿y ahora qué hacemos, no? Busquémoslo como encauzar en uno de los dos. Tal vez la pegamos, ¿no? Tal vez acertamos asignándole su sexo biológico, ¿verdad? Entonces, y nada, ¿no? Más adelante no sabes si eso es, si se va a acertar o no, si la decisión fue buena o fue mala, y qué cosas le provocamos a esta persona que creció alrededor de eso. Sobre eso no sé si vos, Luisa, de tu intervención, has podido trabajar más adelante, quizás, no sé o si ya tenés casos registrados de familias, cómo han hecho en estos casos, ¿verdad? Con estas decisiones. Nada, eso me genera siempre duda. Gracias. Obrigado, Davi. Eu queria completar, Luísa, o comentário do Davi, e como eu falei com vocês, né, na minha disciplina sobre formulação de projeto de pesquisa, com um tema da intersexualidade, alunos, né, e alunas e alunos de psicologia, no começo do curso, né, então no segundo ano, terceiro período, terceiro semestre, né, de aula, 1 ano e meio de curso de psicologia, então bem no comecinho, a gente escolheu esse tema, eles foram fazer uma revisão de literatura, a busca da bibliografia sobre o tema, de um tema escolhido por eles. E aí apareceu temas sobre a dificuldade do registro civil, de ter a certidão de nascimento, né? Porque que sexo que você coloca, porque fica essa exigência de colocar, né? Definir um sexo a priori. A relação com a família, e aí eu queria te ouvir particularmente por conta, né,
não só da tua condição de ser mãe de uma pessoa intersexo, mas, né, tua pesquisa também investigou, que foi a pergunta que o Davi fez. Porque na literatura e o que a gente vai imaginando que acontece é uma tensão e um conflito muito grande, né, dessas crianças ou desses adultos, depois que, entre aspas, decidem, né, o que são na vida, e uma boa parte, né, acusa papá, mamãe, né, os parentes que escolheram por eles, né, ou por elas, né? E aí eu queria, né, te ouvir sobre isso. E aí também outro tema interessante foi o atendimento obstétrico, né, para a população intersexo. O debate de educação sexual, em que medida esse tema entra ou não entra, né, para que nas escolas, desde cedo, né, desde a pré-escola, né, das crianças muito pequenas, possa se discutir, né? Só que com todo esse retrocesso, né, com toda esse conservadorismo que está no mundo todo, né, mal se fala sobre gênero, mal se fala sobre sexualidade, né, que dirá sobre a questão da intersexualidade. E eu também fui, viu, Davi, atrás da definição de hipospadias, né? E aí seria bom, Luísa, você trazer a definição, porque pensar, né, as crianças muito pequenas, né, elas estão descobrindo os corpos. Ali não é um órgão genital, né? Ali não é um órgão erótico, né? É o seu corpo, né? São os 5 sentidos: o cheiro, o tato, o sabor, né? Não é o corpo adulto, né? Porque a gente adultifica, né, as crianças, e é como se fosse o mesmo corpo, e não é. Então, como é isso né, no desenvolvimento, né, das pessoas, né, das crianças, e como o Javier colocou bem também, como é que a gente vai lidando com a saúde mental também, né, dessas crianças desde muito cedo. Né? E, obviamente, também você, como, né, como mãe, como é que foi esse processo? Eu também queria, né, ouvir a tua experiência e da tua pesquisa, porque você trouxe isso na tua pesquisa. Ok. Sí, en cuanto a lo que preguntas, David, es sumamente complejo porque en última instancia, bueno, quien tiene la responsabilidad al final legal de si se realiza o no esta cirugía de reasignación sexual cae sobre las madres en general, ¿no? No obstante, atrás de esto hay todo un sistema de violencia en la cual no se informa de manera integral cuáles son los riesgos, cuáles son las consecuencias, cuál es realmente el panorama, y más aún con un enfoque de género, ¿no? Aquí en el Ecuador y con las familias que yo trabajé, incluyéndome a mí, no se cumplieron los protocolos que dicta el Ministerio de Salud. Tampoco se nos dio opción a elegir, se nos presentó como una enfermedad que tiene que ser corregida, que tiene que ser tratada, eh, sin, sin este espacio a una alternativa de crianza no binaria, ¿no? Bueno, yo interesada en el tema, estudiando en el tema, decidí no intervenir a mi hijo, eh, pero sin embargo, con todas las otras familias con las que yo he conversado y he trabajado, a todos los niños se les ha realizado entre 1 y 20 cirugías, ¿no? Entonces, es súper complejo porque en un inicio te presentan como que es algo, entre comillas, sencillo, que puede ser 1 o 2 cirugías, pero en realidad este proceso se dilata, ya sea por el gestionamiento de la administración de la institución pública de salud o por la condición socioeconómica de cada familia que, como digo, dilatan el proceso para que se realicen miles de cirugías durante la vida hasta adultos, ¿no? Entonces, eso, no sé si respondí tu duda, tu pregunta. Y en cuanto a lo que me decías, Jorge, no te comprendí muy bien.
No comprendí muy bien cuál fue la pregunta. No sé si es que alguno de los É, compañeros, compañeras. uma pergunta em direto sobre a tensão e conflito com os niños e niñas, com as madres que hacen essa escolha por eles. Isso Ujú. que queria ouvir de ti. Las familias viven un proceso sumamente doloroso, muy precario también, porque en casi todos los casos la mamá es abandonada por el papá, pues culpa a ella de que su hijo haya nacido con este cuerpo diferente, y quienes sobrellevan, ponen el cuerpo y sostienen la vida son las madres, ¿no? Eh, las madres no tenemos y no una respuesta clara para los niños de por qué se les hace estos tratamientos tan invasivos y tan violentos, ¿no? Pero bueno, se les presenta con las madres con las que trabajé, presentan al niño como, sí, sabes que tienes esta enfermedad que te la vamos a curar y estamos aquí en este proceso y esto es lo que va a pasar. Muchas veces los niños van, por así decirlo, engañados por sus madres, no contándoles exactamente qué es lo que va a pasar hasta el momento en el que pasa. Y claro, todas las revisiones y en sí la cirugía, cómo se los duerme para la anestesia es bastante traumático, ¿no? De presenciar, sí. Perfeito. Mira, queria pensar uma outra coisa com vosotros, na verdade, seguir falando sobre os temas, porque mira, tenho trabalhado, vou de português despacio e quase não entendes, eu repito. É porque é complexo, complexo. E eu comecei investigação sobre paternidade, sobre pais adolescentes, adolescentes que são pais, a partir da perspectiva feminista, fazendo uma crítica, né, às masculinidades, ao machismo, ao patriarcado, né, e tentando olhar a partir daí para poder pensar, né, um outro lugar para os pais, um outro lugar do cuidado, né, realizado por nós homens, né? Aí no começo da minha pesquisa era fortemente a ideia, né, do homem cisgênero, tá certo? Mais adiante, que eu estou aprendendo bastante com o debate de gênero e sexualidade, né, e a crítica à noção da cisgeneridade, né, isso tem me ajudado bastante a poder repensar a própria noção de paternidade, né, também uma outra orientando a minha trabalhou com as transpaternidades. Agora, quando eu estava, né, lendo, desde a época do meu mestrado, depois no doutorado, construindo o meu marco referencial, né, que eu nomeio como de gênero feminista, para poder pensar as masculinidades. Uma coisa forte do conceito de gênero, né, era uma crítica e deixar de usar o conceito de papéis sexuais, tá? De papéis sexuais, né? Porque o conceito de papéis sexuais era muito polarizado, dicotômico, entre o que a gente considera e nomeia como masculino e como feminino, ok? Como algo separado. E aí, como vocês estavam falando, né, Luísa, com o debate da intersexualidade, você vai masculinizando ou feminilizando este corpo, né, desde a infância. E Javier também, né, você tem aí um marco de referência para as masculinidades, que é um homem machista, né, ou um machão, né? E aí, na literatura que eu fui lendo, né, nos anos 80, quer dizer, eu comecei esse estudo nos anos 90, tá certo? Nos anos 80, a aposta que se fazia era na ideia da androgenia.
né? Então, essa plasticidade das pessoas de poder passear entre esses polos masculino e feminino, né? Então, era a grande aposta, era a androginia. Só que quando a gente vai com todo o desenvolvimento crítico do conceito de gênero, todo o desenvolvimento crítico do debate da sexualidade sobre, né, orientação sexual e identidade de gênero, né? Aqui no Brasil a gente tem, né, falado muito isso e feito uma distinção conceitual, inclusive. Eu volto à minha primeira pergunta, né? Aí não no campo do conhecimento biomédico, mas no conhecimento das ciências humanas e sociais, é como se a gente também não tivesse saído dessa polaridade entre masculino e feminino, né? A gente tenta implodir esses polos, mas eles ainda parecem que são uma marca para a gente. Aí, vou terminar meu comentário. Tive um outro orientando que estava trabalhando sobre homossexualidade nos aplicativos do Grindr, né? Aplicativo de encontros eróticos. E aí ele trouxe uma discussão, né, para poder fazer a crítica, a ideia da cis, hétero, entre comillas, homonormatividade. Porque, por mais que a gente tente se afastar desses polos, parece que eles nos enredam, né? Nos prendem nessas polaridades. Então, não é uma pergunta, né? Na verdade, é uma provocação para poder ouvir um pouco mais vocês, né? E inclusive por conta, né, da proposta, né, de discussão que o Javier traz, né, de uma ressignificação das masculinidades, né, a partir da experiência trans, né? Então, qual é a nossa aposta, né? Qual o que a gente vai, né, perseguir? E da provocação da Luísa, né, no campo da intersexualidade, porque também o debate da intersexualidade, né, ele está entre esses dois campos, o debate de gênero e o debate da sexualidade. Mas ele também não está nem num e nem no outro, né? Porque tem outras questões para as pessoas intersexo, como você mesmo mostrou, a experiência das pessoas intersexo, a experiência dos familiares, a experiência do serviço de saúde, né? Que não tem outras coisas na experiência intersexo para além do que é tradicionalmente considerado como campo de gênero e de sexualidade. Não fiz uma pergunta, fiz, né, uma consideração para poder seguir ouvindo vocês. Luisa, ¿quieres contestar algo? No, pero no comprendí bien. Ok, bueno, mira, Jorge, yo creo que todo lo que comentas respecto a esta cuestión del intersexual y de este flujo de movimiento que no se permite entre lo femenino y lo masculino, desde la transexualidad es algo que apenas comienza a vislumbrarse, realmente es, digamos, un tema novedoso, ¿no? Dentro de este horizonte trans. Desafortunadamente tiene que ver con el hecho de que estamos en una lógica de cuerpos sexuados binarios. O sea, ¿por qué a las personas se les hace tan complejo entender la intersexualidad o incluso algo que es todavía más difícil y que algunas personas lo toman como sinónimo, pero no lo es en absoluto, que es
lo que ahora se conoce como no binario, ¿no? Es realmente complicado entenderlo porque las mismas biopolíticas de los cuerpos no lo permiten. O sea, incluso aún dentro de la transexualidad, y justo por esto hago como mucha mención, ¿no? Hay que ponernos a pensar, a repensar el tema de la masculinidad, porque verdaderamente aún dentro de lo trans, ¿no? Que se sale, no sé si de manera total, pero de manera parcial se sale de esta cis heteronormatividad que tenemos, pero seguimos cayendo en el mismo punto del que estamos intentando huir, ¿no? Que es de este estereotipo, de este encajonamiento de lo femenino o lo masculino, ¿no? Y tan es así que cuando vemos una persona trans masculina o trans femenina, que no se adecua a los estereotipos de lo que está eligiendo como género, nos revienta la cabeza, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser posible que haya un hombre trans que no sea masculino? Realmente es muy nuevo, ¿no? El hecho de que se visibilice. En México hay una campaña que me encanta, que dice algo así como, ninguna mujer trans te debe feminidad y ningún hombre trans te debe masculinidad, porque regularmente solemos encasillar a las personas trans en ese mismo binarismo, ¿no? Si eres hombre trans, entonces compórtate como el machito que debes de ser, ¿no? Mujeriego, fornido, toda esta carga estereotipada que tenemos del macho mexicano, ¿no? Y si eres una mujer trans, está bien que seas una mujer trans, pero entonces adécuate a ser una mujer recatada, bonita, que se cuida, que no dice groserías, que es una buena esposa, que es una ama de casa, ¿no? O sea, y no nada más es algo que se exige desde la sociedad, es algo que se exige también desde la transexualidad. Y ahí está el verdadero problema. Porque bien podría exigirnos la sociedad, pero si nosotros, los que estamos en la comunidad trans o los que, digamos, nos desenvolvemos por cuestiones académicas o lo que sea en la comunidad trans, dijéramos, o sea, una cosa es que tú hayas transicionado digamos, de esta parte biológica que nunca fue concordante con tu género hacia lo masculino o femenino, y otra muy diferente, que tengas o que sientas más bien la necesidad de arrastrar estos mismos estereotipos que te está imponiendo la biopolítica de los cuerpos sexuados heteronormados, ¿no? Cis heteronormados. Entonces, eso es algo fundamental. Ahora, otra cosa que es muy importante y que tiene que ver con esto que también comentó David dice, bueno, ¿qué pasa con la búsqueda propia de la identidad? Es que aquí volvemos a entrar en un problema pues que no parece ser tan fácil, digamos, de salir, ¿no? Porque yo no sé si haya como tal una búsqueda propia de la identidad, porque finalmente no digamos, estas identidades no se construyen únicamente desde mi persona, ¿no? O sea, mi identidad también la construyo a partir de las personas que me rodean, a partir de la cultura que me rodea, a partir de mi nivel socioeconómico, a partir de mi nivel académico, ¿no? O sea, no por nada no es lo mismo o no asumimos los mismos roles, hombres y mujeres, en Latinoamérica que en Europa, ¿no? Y no decir de las cosas aberrantes que pasan en Medio Oriente, que, o sea, ahí está como que un poco el problema que parece de pronto no tener salida, porque esta construcción de la identidad no es nada más propia. No sé si tristemente o felizmente, pero no es nada más propia. O sea, también, digamos, requiere del otro, ¿no? La otredad es necesaria para construirnos. Eso es algo que debemos tener clarísimo. Ahora, aún dentro de esta búsqueda propia de la identidad, seguimos cayendo en un encajonamiento de femenino, masculino, binario. ¿Por qué? Porque justo como lo comentaba Luisa, ¿no? En las personas que ella tuvo la fortuna de poder estudiar con ellas, no se les daba la oportunidad de la crianza no binaria.
¿no? ¿Y por qué no se da la oportunidad de esta crianza no binaria? Porque de manera política, de manera legal, e incluso si lo quieres ver así, de manera social, nos revienta la cabeza pensar que algo no sea u hombre o mujer, ¿no? O sea, necesariamente necesitamos encasillarlos, ¿no? Esta cuestión de lo no binario es verdaderamente compleja, pues porque nacemos con ese chip, o sea, literalmente nacemos con ese chip, ¿no? Nos lo pone, ¿no? Ah, tienes vagina, eres mujer, ah, tienes pene, eres un hombre, ¿no? Y tan seguimos en eso en pleno siglo XXI que cuando, cuando suelen atacar a las mujeres trans es, tú eres un hombre con falda, ¿no? Y eso no te hace ser un mujer, ¿no? O sea, seguimos en esta lógica incluso biologicista. Entonces, pues aguas con eso, ¿no? Es algo que de verdad tenemos que comenzar a vislumbrar y sobre todo a poner en la mesa del debate porque no es un problema trivial, ¿no? Realmente es un problema que se pasa del ámbito personal al ámbito político, ¿no? Y tan es así que no tenemos, bueno, yo hace poquito leí una noticia de que a una persona, me parece que fue en Europa, se le dio el primer pasaporte no binario. Pero bueno, eso aquí en Latinoamérica nos lleva años luz, la verdad, ¿no? En legislaciones de allá. Pero bueno, vamos avanzando poco a poco. Ahora, otra cosa que me gustó mucho de lo que comentaste y que es algo que suele escaparse en este tipo de debates o cuando hablamos de transexualidades o de orientación sexual y demás, y que también tiene que ver con este binarismo es que no se hace la diferencia entre la identidad de género y la orientación sexual. Y esto es algo fundamental para poder entender de qué va la transexualidad, ¿no? Y a mí me gusta cuando tengo que explicar este tema, me gusta explicarlo de una manera muy sencilla, que es, a ver, orientación sexual es simple y sencillamente qué te gusta a ti, ¿no? O sea, ¿qué te gusta? Ah, bueno, me gustan los hombres, me gustan las mujeres, me gustan los no binarios, me gustan, soy pansexual, no sé, lo que sea, ¿no? Ahí tenemos la orientación sexual. Ahora, ¿qué es la identidad de género? La identidad de género no tiene que ver con algo biológico, tiene que ver completamente con algo sociocultural, ¿no? Que es cómo me asumo yo, cuál es mi rol, ¿no? Cómo me inserto yo y me desenvuelvo en la sociedad, ¿no? En el ámbito académico, en el ámbito público, en el ámbito familiar, en el ámbito médico, como quieras, pero ¿cuál es la identidad que tienes, ¿no? Como hombre o como mujer. Y por supuesto aquí viene el debate de, ah, pero es que naciste con pene, entonces eres un hombre. Ah, aguas, ¿no? Ok, entonces a alguien que por alguna razón le tengan que hacer una cirugía que implique quitar los genitales, entonces deja de ser hombre, ¿no? O porque, o sea, esas cosas, ¿no? Que parecen un poco triviales, pero creo que realmente cuando las haces de la manera adecuada, responden y quizá también generan polémica, ¿no? Porque sin duda alguna, pues no es un tema fácil, ¿no? Estamos, yo siento que de verdad Latinoamérica está en pañales totalmente en este tipo de temas, porque desafortunadamente el conservadurismo político que se tiene todavía en muchos países es aberrante, ¿no? Ahí tenemos a Bolsonaro, a Trump, o sea, realmente la política Espero de que solamente América hasta domingo. es terrible, ¿no? Es terrible. O sea, en Terrible. El Salvador están las leyes más terribles respecto al tema de las mujeres, ¿no? El tema del aborto y demás. O sea, vaya, no, por eso resulta de pronto, o sea, si no se puede entender desde la política que se supone que tiene este aire de élite, incluso académico, y no se entiende, pues menos lo vamos a entender en sociedades que no han tenido tanto acceso a la educación, digo, en el caso de México, pues ni siquiera básica, ¿no? O sea, es realmente una pues una vida política y pública
muy compleja. Ahora, aunado a lo que comenté de la orientación sexual y la identidad de género, también hay otro concepto que es fundamental y que también se tiene que separar de esto para poder entender a cada persona en su peculiaridad, digamos, en cuanto a la identidad. Es muy poco conocida porque suele asumirse en la identidad de género que es la expresión de género. También eso es algo sumamente diferente a la orientación sexual y a la identidad de género. No necesariamente, si me asumo hombre, tengo que expresar mi género de la manera estereotipada que se espera de la sociedad, ¿no? O sea, hay hombres que tienen como rasgos o bueno, como una personalidad quizá que uno piensa, es que es como femenino, ¿no? Es amanerado, pues porque no, porque su expresión de género no tiene absolutamente nada que ver con la identidad, ¿no? O sea, yo puedo ser amanerado y puedo ser, usar el clásico color, ¿no? Que los hombres, sobre todo en México, dicen que es de gays, que es de mujeres, ¿no? Que es el rosa, o sea, en México de verdad ver a un hombre con una playera rosa, una camisa rosa, pasa una vez en la vida, ¿no? Porque está muy estereotipado, ¿no? Y justo tiene que ver con esto, que la expresión de género se suele estereotipar muchísimo al tema de la identidad. Y como en la identidad solamente tenemos o eres hombre o eres mujer, no puedes mezclar esas dos cosas, ¿no? O sea, si eres hombre, no puedes ser amanerado. Si eres mujer, no te puede gustar el fútbol, no puedes tener esas actitudes que solamente tienen los hombres, porque eso te hace de repente como no parecer tan mujer. O sea, es una locura, ¿no? Es verdaderamente absurdo esto, ¿no? Pero es algo que tenemos que separar. Expresión de género, identidad de género y orientación sexual. Y este punto, precisamente, de la expresión de género, creo que se visibiliza muy bien con el tema de los no binarios y de los intersexuales, específicamente con los no binarios, ¿no? Que de pronto puedes ver como, yo tengo un amigo muy querido, Shanti, que de pronto, o sea, uno lo ve y como que dice, caray, ¿no? Porque, o sea, uno le ve a cara y es muy, o sea, tiene como todo lo masculino que se espera del hombre mexicano, ¿no? Barbón, la voz muy gruesa, cabello corto, siempre anda muy arreglado, pero uno lo ve del dorso para abajo y le gusta de pronto salir en brasier, salir en tacones, salir en falda. Entonces, a la gente eso, y lo digo porque lo he vivido con él, ¿no? O sea, le explota la cabeza cuando lo ve. O sea, ¿cómo puede haber un hombre que le gusta dejarse la barba, pero que use tacones? O sea, ¿cómo es eso? Pues porque no tiene absolutamente nada que ver esto, ¿no? O sea, yo puedo expresarme perfectamente en mi género sin caer necesariamente en estos estereotipos tan marcados de lo que se espera de mi masculinidad, ¿no? O sea, no necesito andar siempre con corbata o con jeans o con tenis, ¿no? O sea, ¿por qué no voy a probar un poquito más del otro, ¿no? ¿Por qué no puedo también meterme también en esos roles que ya se comienzan a normalizar, ¿no? Como, pues me gusta cocinar, me gusta ser la persona que no manda en mi relación, ¿no? O sea, digo, ese tipo de cosas es algo que pareciera tan absurdo, pero que realmente todavía se tiene sumamente introyectado en la cultura mexicana respecto a la construcción específicamente de la masculinidad. Perfecto, Javier, muy bien. Luisa, por favor. Sí, justamente con lo que tú dices, Javier, acá con el tema de la intersexualidad, desgraciadamente desde la medicina, los propios médicos borran estas fronteras que hay entre identidad de género, orientación sexual, expresión de género, es decir, anulan completamente cualquier límite y, claro, se trata de la construcción de esta masculinidad en donde el pene tiene que verse de cierta forma y a como dé lugar te lo voy a reconstruir para que se vea de esta forma, para que se sienta de esta forma, para que funcione de tal forma, ¿no? Entonces es súper complejo, ¿no? Pero justo lo que tú traes a la conversación. Gracias. El tema de los médicos también aquí en México respecto a estos asuntos es muy complejo. Y es complejo, desafortunadamente, porque los médicos de pronto carecen de ética,
¿no? Porque incluso en México hay una guía que se hizo hace no tanto tiempo. Se hizo aquí en México, me parece, Luisa, que tú eres de Ecuador, ¿verdad? Sí, te contextualizo. Aquí en México hay, digamos, dos tipos de seguridad social pública. Una que es el IMSS y otra que es el ISSSTE. Estas instituciones, digamos, el ISSSTE es únicamente para los trabajadores del Estado y el IMSS es para el resto de la población. Y además tenemos otro tipo de, digamos, de sistema de salud, ¿no? Que es la Secretaría de Salud, que, digamos, está para las personas que ni tienen IMSS ni tienen ISSSTE. Entonces, hace poco tiempo, el IMSS sacó, en conjunto con la Secretaría de Salud y las demás instancias sanitarias de México, sacó una guía para poder atender de manera adecuada y de manera ética, con una perspectiva bastante, pues, diversa, ¿no? Muy apegada a temas de género y demás. Todo este asunto de qué hacer cuando llega una persona intersexual o transexual a la atención médica. La guía está muy bien hecha, yo la he leído y es muy buena, realmente es muy buena. El problema es que no se usa, ¿no? Yo creo que tendrá como unos 4 o 5 meses. Justo me contactó una de mis amigas médica también, por cierto, y me decía, oye Javi, necesito que me eches la mano para meter una queja a un instituto de salud en donde estoy, porque nos llegó un chico trans, ¿no? El chico trans estaba embarazado. Entonces, cuando llega, fue todo un caos, ¿no? Generó caos y generó polémica, porque ¿cómo puede ser posible que haya un hombre embarazado, ¿no? Y no solo eso, además era menor de edad, entonces no tenía todavía el cambio legal. Entonces, cuando llega al hospital, el chico llega diciendo, es que yo soy un hombre trans y así me desenvuelvo en la sociedad y así me desenvuelvo con mi familia, ¿no? Incluso, digamos, me parece que el chico ya estaba en tratamiento hormonal, ¿no? Entonces, para el hospital fue como una situación verdaderamente caótica, porque no sabían qué hacer, ¿no? O sea, porque obviamente llegaba la enfermera y le decía, utilizaba pronombres en femenino, ¿no? Y llegaba al médico y utilizaba pronombres en femenino. Y llegaba a mi amiga y le hablaba en masculino, ¿no? Y, o sea, llegó a ser un tanto caótico también con el resto de la gente que estaba ahí, porque justo ese tipo de cosas son las que te ponen en el blanco de discriminación, ¿no? O sea, que de repente alguien te diga él, luego llega la enfermera y te dice ella, y luego llega el médico y te dice señorita, y luego llega tu mamá y te dice hijo, y luego hablan entre ellos y dicen, es que es un hombre, pero es un hombre que está embarazado, pero los hombres no se embarazan, entonces es mujer, o sea, vaya, ¿no? Fue un caso muy complicado y sobre todo fue un caso visibilizado porque, no sé la verdad en el resto de Latinoamérica, pero en México desde hace, que será, unos 5 o 6 meses por ahí así, se está haciendo muy visible el tema que justamente Jorge comentó hace rato de las transpaternidades. Por supuesto, es un tema muy complejo. Yo no soy médico, estudié filosofía, entonces no entiendo mucho la complejidad desde el ámbito médico, pero lo he discutido con médicos y realmente es algo muy complicado porque los problemas que se tienen y que se derivan de las transpaternidades no son menores, ¿no? Por ejemplo, cuando se inicia el tratamiento hormonal, son muy claros contigo. En el momento en el que tú empiezas a meterle a tu cuerpo testosterona, en algún punto la calidad de tus óvulos va a bajar. Y aguas si te embarazas, ¿no? Porque corres el riesgo de que el producto tenga malformaciones, tenga enfermedades congénitas, o sea, realmente los problemas no son menores, no nada más para el producto, sino también para uno mismo, ¿no? Entonces, es algo muy complejo, o sea, el tema de las transpaternidades se está visibilizando apenas. De hecho, justo me parece que el primer caso que se hizo viral en redes sociales fue en Brasil. En Brasil con un chico que de hecho
modeló para esta marca de ropa Calvin Klein. Por eso fue tan polémico y por eso se hizo visible que los hombres trans pueden gestar, ¿no? Porque, o sea, fue tan viral que, bueno, obviamente el debate que se desató fue tremendo, ¿no? Y justamente reúne todas las características que ahorita estamos teniendo, ¿no? En esta plática, o sea, porque fue, entonces, si quería ser hombre, ¿por qué se embaraza? No, digo, ahí para empezar, no es que quiera ser hombre, o sea, nadie en su sano juicio, eso es algo que la sociedad no piensa, nadie en su sano juicio dice, ay, hoy desperté queriendo ser transexual, o sea, claro, ¿no? Para que me discriminen, para que mi esperanza de vida se reduzca a 35 años, para que sea, en el caso de México, para que sea súper peligroso para mí andar en la calle, para que me discriminen, para que no tenga las mismas oportunidades dependiendo en el estado en el que esté, para poder hormonarme o para acceder a cirugías o incluso para cambiar mi nombre de manera legal. O sea, esas cosas realmente la sociedad cuando habla desde la transfobia lo hace desde la mera ignorancia, ¿no? O sea, realmente creo que si alguien es consciente de la cuestión biológica de su cuerpo, es la comunidad trans. Pero vienen las personas cisgénero a querer decirle a la comunidad trans, es que tú no sabes nada de biología, ¿no? Es que tú no sabes nada del cuerpo, es que tú no sabes nada del sexo femenino y del sexo masculino. Entonces, claro que lo sé. O sea, comunidad trans, no hay nadie más consciente de lo biológico que la comunidad trans, porque de ahí viene. Javier, tenemos 5 minutos. Organización nos avisó. Ronnie, ¿quieres hacer una pregunta? Ronnie, escúchanos. Ahora, sí. Hola, he disfrutado mucho la presentación, conversar. Lastimosamente tenía clase y venía como, estaba escuchando, un oído aquí, el otro allá, pero sí, el tema de la transfobia realmente en Nicaragua principalmente ha sido uno de los problemas por lo que ha estado luchando la comunidad. Recuerdo que hace poco tuve un encuentro con unos compañeros de la comunidad. Tengo una amiga que es trans y ella le gusta ser llamada Luna. Ella nos comentaba de que hace poco fue a uno de los centros públicos de salud acá en Nicaragua y pues uno quiere ser respetado, ¿verdad? Pero recuerdo que ella decía, mi nombre es Luna, le decía a la doctora, y la doctora respondía, no, tu nombre, dame tu nombre. No, es que yo quiero ser reconocida por Luna, pero la doctora le decía, no, dame tu nombre con el que aparece en la cédula. Entonces, ¿cómo hacer nosotros para que se nos respeten eso? Porque violentar, yo quiero ser Luna, me identifico por Luna, pero no me estás dejando que yo sea Luna. Entonces, es cosas de agresión, de agredir nuestro derecho de libertad. Entonces, sí, es una lucha constante. Yo he compartido con muchos de mis compañeros que cada uno de nosotros siempre luchamos por nuestra identidad, por reconocer quiénes somos, porque incluso la sociedad nos ha quitado esa identidad y nosotros tenemos miedo de recuperarla. Entonces, escuchar todo lo que ustedes han hablado del día de hoy, pues es muy importante y me ha interesado mucho. Esa era una intervención que podría hacer ahorita. Qué bien, Ronnie. Y mira que de otro país, es muy interesante aquí oír vosotros de toda, ¿no?, Latinoamérica. Y no hay una única respuesta ni una única solución, pero, por ejemplo, mismo con el gobierno de Bolsonaro, como estamos ahí, ¿no?, metidos, como nosotros estamos investigando desde hace mucho tiempo, por ejemplo, la política de salud del hombre en Brasil, nosotros hicimos parte del grupo que hizo a formulación de la política. Isso no segundo governo de Lula.
en 2007 para 2008, y tenemos una política de salud del hombre, ¿no? Y ahora, después de 10 años, hicimos una investigación de cómo se planteó la política. Y ahora estamos haciendo una capacitación en todo Brasil sobre o pré-natal del hombre, o padre o parceiro, como llamamos aqui. E estamos metendo as coisas que tu estavas falando, Javier, para pensar os homens trans nesta política, para pensar os homens negros nesta política, para pensar os homens gays nesta política, né, para o debate de las pessoas intersex também, porque quando tu tienes la caja, né, la caja de saúde do homem, né, parece que só há tipo de homem que cabe nesta caja. E nós estamos propondo, né, mesmo diante do governo Bolsonaro, uma intervenção, né, não uma intervenção médica, mas sim uma intervenção política, deste câmbio de como entendemos o que significa ser homem e o que significa as masculinidades, né? E aí também peleando e planteando, né, o respeito e o reconhecimento de nome social, de como, né, queremos ser chamados, como nos conhecemos, nos reconhecemos, né? E não é simples, não é fácil, é muito complexo, pero estamos fazendo estas é um processo de resistência por dentro, como diria Dana Haraway, né? Na barriga do monstro, né? Estamos literalmente na barriga do monstro com o Brasil, né, de Bolsonaro, né? Pero acreditamos que irá cambiar. E por fim, Rony levantou a mão, então vamos ouvir agora ao final e logo depois encerramos a sessão de hoje. Eu gostei muito, 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 muito. Muito obrigado, Luísa. Muito obrigado, Javier, e todos que estão aqui. Rony? Debo de imaginar que algunos de nosotros están conscientes de las políticas públicas actuales implementadas por el gobierno acá de Nicaragua, que en cierta parte han sido un poco represoras, y más las leyes actualmente, que han cancelado muchas de las personerías jurídicas de algunas organizaciones que apoyaban a la comunidad LGBT. Una de ellas es, por ejemplo, La Corriente, una organización feminista que este año fue clausurada debido a esa nueva norma, nuevas leyes que ha impulsado el Estado de Nicaragua, y que en cierta parte hace que nosotros, como personas de la comunidad LGBT, sintamos como ese miedo, que nos reprimen, porque ahora, por ejemplo, no podemos tener ninguna relación con parte del miembro de la organización porque incurrimos en un delito según la ley. Por tanto, no podemos reunirnos, no podemos tener porque antes hacíamos capacitaciones presenciales donde eran grupos de autoayuda, y ahora ya no los tenemos. Al menos teníamos un lugar seguro, pero ahora el gobierno ha quitado todos esos lugares seguros de nuestro lugar, nos hace sentir asediados. Por lo tanto, en Nicaragua últimamente ha estado muy duro las políticas, y por lo tanto batallar por los derechos de las personas de la comunidad es algo muy, muy difícil y probablemente utópico
actualmente en Nicaragua. Entonces, defender, sí, nosotros siempre estamos dispuestos a defender nuestros derechos. Yo principalmente, los de mis amigos, los míos. Pero creo que por el momento tenemos que ser cautelosos para llevar una política, porque hemos quedado incluso engañados por personas que han prometido a la comunidad esa ayuda. Recuerdo que una de las señoras era Samira. Samira era una feminista muy reconocida antes del 2018 del estallido político. De hecho, por el 2006, más o menos por esa zona, cuando el gobierno de turno actual ingresó, ella dijo que iba a promover una ley para los derechos de las trans, pero esa ley nunca llegó. Entonces, personas como esas, por ejemplo, que están vinculadas al actual gobierno, ¿cómo mienten y cómo hacen como para calmar y decir, tranquilícense que la ley va a venir, ustedes no hagan nada, no se muevan? Entonces, ese tipo de personas hacen de que, pues, en cierta parte estemos siempre escondidos y esperando. Y eso, pues, es como una de las intervenciones que iba a hacer. Gracias. Gracias a ti, Ronnie. Terrible lo que comenta Ronnie, pero Sí, pues sí. se sabe que una de las maneras en la que violenta el Estado hacia la organización de la sociedad es justamente retirando los espacios. Prohibir espacios en los cuales puedas tener acompañamiento, puedas tener reuniones en las cuales se pueda gestar una especie de movimiento que visibilice alguna problemática en especial, es el primer paso para la represión política hacia la sociedad. La verdad es que ahí México, no todo México, pero digamos, el parteaguas de muchos derechos que se han ganado en México en temas LGBT están en Ciudad de México. Aquí en Ciudad de México te comparto con mucha alegría que tenemos una nueva unidad de atención a salud para personas trans exclusivamente. Y también se han metido a los no binarios. Y esta nueva unidad de atención de salud permite que ese espacio no sea nada más, digamos, para que vayas a pedir tus hormonas o para que vayas al dermatólogo o para que vayas a una consulta con el endocrinólogo, lo que sea. También se están gestando ahí proyectos interesantísimos que se tienen cada viernes, todo el mes, todos los viernes de cada mes, se tienen reuniones. Haz de cuenta, por ejemplo, imagínate, ¿no? Mañana viernes, que es 28, toca a la comunidad de trans masculinos. El siguiente viernes le toca a la comunidad trans femenina. El siguiente viernes le toca a los familiares y a los novios y a quien quiera acompañar de la comunidad trans. El siguiente viernes le toca a los no binarios. El siguiente viernes le toca acompañamiento a las familias de infancias trans. Entonces, esos espacios que se están haciendo aquí en Ciudad de México, bueno, o sea, son buenísimos, han generado mucho diálogo, han tenido un buen impacto en la sociedad. Tan es así que Ciudad de México es el único lugar en la República Mexicana que tiene clínicas especializadas para la comunidad trans. No nada más esta unidad, también están aparte 2 clínicas que se llaman clínicas condesas especializadas que atienden a comunidad que vive con VIH y a comunidad trans. Entonces, es maravilloso aquí en México ese asunto, no en todo México, pero Ciudad de México, la verdad es que sí ha sido una ciudad que ha cobijado el cambio y el progreso para este tipo de temas. Muy bien. Como estamos ahora, seguiríamos por una hora más hablando, pero necesitamos finalizar. Y muy bueno
poder encontrar vosotros, hablar con vosotros. Fue un final, para mí, noche, pero para vosotros, final de tarde. Muy buena. Y seguimos juntos porque estamos en esta lucha hace tiempo. E hicimos em 2017 esse colóquio aqui em Brasil, em Recife, e seguramente estaremos no próximo colóquio, né, que amanhã vocês vão saber para onde vai, né, e vamos estar aí juntos. Gracias, né, pela atenção, por o trabalho, pelos comentários, depoimentos. Estamos à luta. E seguir forte, Rony, que sabemos que Nicarágua está bastante difícil neste momento, pero creio, oxalá cambiará. Obrigado. Portugués, Perfecto, obrigado. pues. Muchas gracias, Jorge. Chao. Muy bien, y Gracias. Luisa, pues, hasta luego. Fue un placer. Gracias. compartir. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.